Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia. Esta ya quinta y última parada del ciclo Entre Fantasmas, visiones del más allá del barroco hasta hoy. En esta ocasión hacemos, como decía, esta última intervención, esta última charla, trabajando sobre un ámbito, el de las fantasmagorías, los espectros, las ausencias, las presencias, en el ámbito de una disciplina relativamente nueva, como es la fotografía. Desde sus orígenes, bueno, mediado del siglo XIX, un poquito antes, hasta pues esas experiencias paranormales con las que trabajaron algunos de los artistas de las vanguardias. Contamos con la excepcional visita de Roger Ferrer Ventosa. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y tu presencia en esta charla de hoy. Para quienes no conozcáis a Roger, Roger es doctor en Humanidades por la Universidad de Girona e investigador postdoctoral Margarita Salas en la Universitat de Barcelona. Actualmente es profesor ayudante doctor de la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la relación entre el pensamiento mágico y la teoría de las artes, en los beneficios epistemológicos de pensar en imágenes, con especial interés por cómo pensadores, artistas o escuelas no duales las han empleado para comunicar sus ideas, la exploración de las metáforas sociales ocultas en el cine fantástico y la cultura visual bajo medieval y renacentista más influida por el hermetismo y el neoplatonismo. Finalmente, también ha trabajado el ámbito de la ocultura o el influjo del ocultismo en las artes, sobre todo en las últimas décadas. Ha publicado en revistas académicas en varios idiomas y en campos de conocimiento diversos: historia del arte, historia, filosofía, literatura, estudios religiosos, culturales y cinematográficos. Y participado en numerosos proyectos de investigación, publicado en varias monografías sobre cine y teoría del arte y pensamiento mágico, que, si no me equivoco, fue el objeto de tu tesis doctoral. Bueno, Roger, muchas gracias. Cedo la palabra. Luego, al finalizar, si te apetece, podemos abrir un pequeño espacio de debate, de preguntas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la organización que haya pensado en mí, me haya invitado. Cuando me invitaron yo estaba en Barcelona, pero por avatares de la vida vino casi al mismo tiempo la invitación a este curso y la plaza de la Universidad de Valladolid. Es decir, que al final vivo aquí al lado. Bien, como se ha dicho en la introducción, soy un investigador especializado en buena medida en las relaciones entre el pensamiento mágico y la teoría del arte, analizado siempre, digamos, desde criterios académicos, es decir, a la búsqueda de analizarlo desde un criterio de rigor, de solvencia, de estudio histórico, de cómo... Entonces, lo que espero es que vean un poco las ideas principales de mi pensamiento y cómo las filtro con todo ese ámbito tan desprestigiado del esoterismo occidental, etcétera, etcétera, que curiosamente ha sido muy influyente en toda la historia del arte, de cómo hemos de pensar en cómo hacíamos arte en el arte prehistórico. Pues ahí ya vemos muchas ideas relacionadas con la magia. Bien, he organizado esta presentación a partir de unos cuantos conceptos. En la introducción les explicaré algunas de las características que pretendo que tengan en cuenta cada vez que analicemos luego las fotografías. Algunos criterios muy importantes para entender cuál es la perspectiva con las que pretendo analizarlo. En segundo lugar, veremos 3 bloques o 4 bloques relacionados propiamente con la fotografía, los orígenes de la fotografía, para ver que desde sus orígenes es un tema de fantasmas. Luego, propiamente, la fotografía de fantasmas como subgénero, con 2 casos, del 19 y de principios del 20. A continuación, cómo esos 2 casos y otros influyen en las vanguardias, porque los vanguardistas o algunas de las corrientes estaban muy interesadas en estas cuestiones. A continuación, algunos fotógrafos posteriores influidos, esto es un tema de influencias, influidos por los surrealistas, sobre todo. Y finalmente algunas conclusiones como para recoger todas las ideas que iré exponiendo, que son bastantes, la verdad. Bien, vayamos a la introducción. ¿Qué conceptos pretendo
que sean útiles para que entendamos la perspectiva desde la cual analizaremos este tema de la fotografía de fantasmas. Pues vayamos, a mí me gusta a menudo ir a la etimología y ver el significado que tienen las palabras en sus orígenes, y es que, como tal vez saben, fantasma no es más que imagen, es imagen en griego, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que cualquier imagen en realidad es un fantasma, ¿vale? ¿Por qué le llamaron fantasma al fantasma? Porque era una imagen sin cuerpo, digamos, sin solidez material. O sea, tiene sentido que le llamaran fantasma. Además, otro elemento muy importante que verán que va apareciendo en lo que intento transmitir es que es la raíz de fantasma, del término fantasma, es phos, que es luz. ¿Vale? De tal manera que veremos que la imagen siempre es un juego entre la luz y la sombra. Pero es que ese vínculo se extiende a imaginación y se extiende a otros idiomas. Tanto en griego como en latín, imágenes e imaginación tienen la misma raíz, están íntimamente ligadas. Les he puesto aquí fantasma y fantasía, y imagen e imaginación. Imago, imaginatio, fantasma, fantasía. Es la misma raíz que opera también en castellano al derivarse del latín. Y aún un nuevo elemento muy sugerente es que para el pensamiento hermético, que es un poco el que estudio, las imágenes sirven, se habla de ellas como la lengua de la imaginación. La imaginación opera a través de imágenes. Y por tanto, cuando uno quiere acceder a lo que se ha llamado, digamos, lo imaginal, es decir, reinos psíquicos, reinos sin sustancia material, reinos con sustancia psíquica, podríamos decir, en nuestro lenguaje, la forma para acceder a eso es a través de las imágenes. Otro concepto muy importante para lo que estoy pretendiendo transmitir aquí es el de Pathos Formel, de Avi Warburg, como tal vez saben, un gran historiador del arte, un poco el iniciador de una corriente más de antropología del arte. Y entonces él tiene este concepto, son formas visuales vinculadas a emociones y que se van extendiendo a lo largo de la historia. Es decir, encontramos unas formas que se van repitiendo, él lo saca a través del drapeado de un vestido de una ninfa y va viendo cómo en el Renacimiento vuelve a aparecer, etcétera, etcétera. Lo importante para mí es que eso está vinculado a emociones. Esas formas sirven para desencadenar emociones en nosotros, ¿de acuerdo? Para contenerlas y desencadenarlas. Otro pensador que es importante un poco para lo que pretendo transmitir, otro teórico del arte, es Gottfried Boehm, también de la escuela alemana, pero actual, digamos, que propone un giro icónico. Y este pensador dice que las imágenes son más interesantes en cuanto a su, digamos, materia, por utilizar, en cuanto a sus formas, en cuanto a los colores, la estructura, no en cuanto al referente conceptual al que están aludiendo. Es decir, el impacto que causa en nosotros una figura en un cuadro no viene porque identifiquemos el referente, sino por la propia forma que tiene eso, los colores, etcétera, etcétera. Y para Boehm lo importante es la indefinición, lo que marca la imagen es la indefinición, no es la definición, que es un poco, nos hace estallar un poco la mente, ¿no? Porque identificamos las imágenes a partir de ver, bueno, esto es un coche, esto es no sé qué. No, lo que nos marca es más bien la forma. Una pensadora muy importante en la historia de la fotografía y que también es necesario traer aquí porque estamos hablando del medio fotográfico, que es específico de la fotografía respecto a otros medios artísticos, visuales, es que Rosalind Krauss está muy influida por la semiótica, que es una escuela de... Entonces aplica criterios semióticos a la fotografía y dice, por ejemplo, que la fotografía capta el instante y fija la presencia. Es necesaria en el sentido de que necesitas que haya algo delante para fijarlo en la fotografía, funciona como una huella de eso que ha habido delante y ella habla de calcar lo real. Evidentemente esto se refiere a la fotografía analógica, la digital es muy diferente porque ahí podemos poner un filtro, ¿no? Y que nuestros rostros aparezcan deformados. Otro concepto, esto va de conceptos, necesario para intentar comunicar bien lo que pretendo transmitir. Es la teoría del desencantamiento de Max Weber, un sociólogo
como saben, probablemente, este sociólogo, a caballo del siglo XIX y XX, habla de que el mundo occidental y a resultas del mundo occidental, el resto del mundo, ha vivido un proceso de desencantamiento que viene influido por el pensamiento técnico-científico. ¿Vale? Eso ha hecho que el mundo se desencante, dejen de existir brujas, dejen de existir lo religioso incluso, se produce todo este proceso a partir de la Ilustración. ¿Vale? Pero veremos que comienzan a haber muchos pensadores, sobre todo a partir de la contracultura, que lo ponen en duda. Dicen, bueno, a ver, esto pensémoslo mejor. Por ejemplo, David Morgan es un especialista en cultura visual de lo religioso y habla del haunting, que en inglés sería como de lo que nos hechiza, algo que nos hechiza. ¿Qué sería lo que nos hechiza? Este pensamiento hegemónico elimina capas de la realidad, dicen todo lo vinculado con la imaginación. Pero eso está íntimamente relacionado con nosotros, es decir, forma parte de nuestra esencia, por tanto no se puede eliminar. ¿Qué ocurre? Que siguen actuando en la realidad, pero sin control. No hay formas que establezcan unos límites de cómo ha de actuar lo imaginativo. Entonces, actúan sin control. Evidentemente, este concepto está muy influido por la hauntología de Derrida, que lo lleva a la cultura. Hay elementos de nuestra cultura que forman parte de culturas previas y sin que nos demos cuenta nos afectan, y nadie se da cuenta de que nos están afectando y que eso viene de cómo veían el mundo los romanos, los griegos, más atrás. No nos asusten, es muy teórico, pero es para luego irlo encarando hacia la fotografía de espíritus y que veamos por qué la perspectiva que yo intento aplicar es diferente a la que pueden ver en otros lugares. ¿Vale? Como les he dicho, este criterio del desencantamiento está muy criticado desde la contracultura. Les he puesto aquí una pensadora con un libro bastante influyente en la teoría del arte que dice que el reencantamiento que ella propone es ir un paso más allá de las tradiciones modernas, del modernismo, digamos, de la Ilustración, con su mecanicismo, positivismo, empiricismo, racionalismo, materialismo, toda esta retahíla de palabras que sabemos de la Ilustración. Pues vayamos más allá. Seguimos con la introducción de conceptos. Tengan en cuenta que el espiritismo justo sale en el momento en que comenzarán a aparecer las fotografías que les pondré. Es el momento en que eclosiona el espiritismo moderno. El espiritismo moderno tiene dos corrientes. La anglosajona, que es esta, de las hermanas Fox, 1848, que es, no sé si han oído hablar, las mesas parlantes, comenzaban a bailar las mesas, o golpes en las paredes, hago una pregunta y el espíritu me contesta con golpes en una codificación que compartimos. Como pueden ver, es un fenómeno espectacular. La versión anglosajona del tema, como son los anglosajones, hacen un show, ¿no? Entonces es muy espectacular. Luego está la versión francesa, que es mucho más intelectualizada a partir de libros, de textos, y de reflexionar sobre cómo puede ser el otro mundo, etcétera, etcétera. Y ya concluyendo esta fase introductoria, ¿de qué verdad estoy hablando yo? Es la verdad del mito. Tenemos que entender lo que les voy a decir entendiendo cómo entendemos un mito. Es decir, no me interesa si de verdad pasó lo que veremos a continuación, según criterios filosóficos, de ¿es verdad o es mentira? ¿Es cierto o es falso? Ni me interesa, casi diría que históricamente, si históricamente pasó o no. Me interesa el efecto que tenía en la gente que creía en ello. ¿Vale? Eso es lo que a mí me interesa. Y es que el mito vemos que está íntimamente enraizado con la imagen. Y con la imagen como fantasma, como sombra. Como sabrán de ustedes los que son de historia del arte, el mito de la imagen comienza con Plinio el Viejo. Plinio el Viejo es una persona que muere, para situarlo, con la erupción del Vesubio. Es un intelectual del Imperio Romano y hace como una enciclopedia de conocimientos. Y entre esa enciclopedia de conocimientos hace un libro sobre las pinturas, la creación de imágenes. Y dice, la primera imagen que se hace, la hace una chica enamorada de su novio que tiene que partir de Corinto, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, le pide a su padre, que es alfarero, que trace la sombra de su amado, ¿vale? Y que la rellene con arcilla. Entonces, el padre, que es artista, lo hace. Esa es la primera imagen, según Plinio el Viejo, y como ven, ya aparece el mito y aparece la sombra.
el fantasma. La primera imagen es un fantasma, es una sombra. Y es una sombra a la cual lanzamos, digamos, a la que amamos, y es una sombra con la que tenemos una relación, ¿vale? Que veremos que es algo que aparecerá en estas fotografías, que veremos a continuación. La verdad que yo propongo es la verdad antropológica. Ustedes imagínense, alguien va al Amazonas y va a estudiar a una tribu. No va a esa tribu a decirle, oye, lo que creéis es una tontería. O sea, sabemos que el mundo es esto, que es lo que se hacía en el siglo XIX. ¿eh? Sabemos que el mundo es esto y lo que ustedes creen no sirve para nada. No, vamos allá con respeto, y el objetivo de la antropología es saber describir bien qué cree esa gente y establecer un diálogo con sus creencias y las nuestras. Pues es un poco lo que yo les voy a proponer a ustedes. No nos interesa tanto si era una estafa estas fotografías, sino qué nos apela, qué nos dicen a nosotros más de un siglo después. ¿Vale? Por tanto, nos interesa de todo este fenómeno cómo actuaban los humanos con él. No nos interesa tanto juzgarlos. No vamos a juzgarlos. ¿Vale? Vayamos a los orígenes de la fotografía, que veremos que es unos orígenes fantasmales. Porque no sé ustedes qué sensación les provoca esta imagen. Esta es la considerada primera fotografía de Daguerre, el Boulevard du Temple. Fíjense el año, ¿eh? Y vemos un escenario completamente fantasmal. Vemos algo que es un escenario. ¿Por qué es un escenario? Porque, como saben, tal vez, en las primeras fotografías el tiempo de exposición que requería era muy, muy grande. Entonces solo quedaba fijado lo que estaba allá durante minutos, inmóvil. Por tanto, ningún ser animado salía porque se estaba moviendo. ¿Vale? Entonces queda todo el escenario, excepto si se fijan en primer plano, aquí abajo verán que hay dos señores que son un limpiabotas y su cliente, pero no piensen que era un limpiabotas de verdad. Daguerre, que sabía esto, les dijo a dos ayudantes, oye, iros allá y quedaros inmóviles durante un montón de tiempo y así quedaréis en la fotografía. Fueron, y así tenemos el único rastro de vida en esta imagen fantasmal. No sé, es un poco como La dimensión desconocida o una película, ¿no? Es un argumento, aquí no hay nada. En una ciudad, a mediodía, vemos que es mediodía y no hay nada. Pero es que esta realidad espectral, que digo, de los orígenes de la fotografía, aparece también en los primeros retratos, como este autorretrato de Robert Cornelius. No sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que es como un fantasma que está en otro mundo y me está mirando como queriéndome decir algo. Quizá tengo mucha imaginación, pero la estética que hay detrás es un poco fantasmal. Veo el cuerpo un poco desvaído. A todo ello contribuye el factor de que los productos químicos que fijaban la imagen se están perdiendo. Entonces, año tras año, cada vez es más fantasmal la imagen, ¿no? Cada vez queda menos. Otro elemento importante para esto que voy sumando a este cajón desastre de mi explicación, el factor de que uno de los subgéneros de los orígenes de la fotografía es la fotografía que tal vez conocen, post-mortem, es decir, cuando alguien moría, para tener el recuerdo de esa persona le hacían una foto, pero es más, juntaban a toda la familia, los vivos, y les hacían la foto, y hay fotografías espeluznantes como esta, la cual vemos a una pobre niña que ha fallecido y a su hermana, que no sabemos si es gemela o no, pero si no es gemela es de un año mayor o algo así, y bueno, vemos claramente cuál es la viva y la muerta, ¿no? Pero pensemos que esto es un negocio y es un subgénero, hay un montón de fotografías de este estilo. También muy interesante, y esta quizá la conozcan menos, es el caso de la capilla ardiente del presidente Lincoln. Lincoln será importante en esta presentación, como verán, aparecerá unos cuantos momentos, por eso he recogido esta foto, porque nos habla de la cultura visual de los humanos en la era ya de las fotografías hasta ahora. ¿Qué ocurre? A Lincoln, como saben, lo asesinan. Entonces, los generales dicen, no queremos que aparezca una sola fotografía de Lincoln muerto, porque es una forma de hacerlo vulnerable. Y no queremos, es nuestro presidente, entonces prohíben las fotografías. Pero como hacen la capilla ardiente en diversas ciudades, llegan a una, que no se sabe muy bien por qué, el militar que estaba ya con autoridad autoriza que se haga esta fotografía. Se hace la fotografía, se enteran los que mandan en general y prohíben, cogen la placa, la destruyen, cogen todas las copias que hay, destruyen todo. No se sabe muy bien por qué,
alguien coloca esta foto en un archivo y un investigador hace pocos años la descubre, y claro, es el descubrimiento del siglo, se vuelve loco. El hecho es que es muy famosa esta foto de Gorney porque ilustra un momento muy importante en la historia de Estados Unidos, un momento muy importante y que se explica por esta foto previa, también muy importante, es la batalla de Gettysburg. Tengan en cuenta el norte contra el sur en Estados Unidos, una guerra civil, con lo que aquí sabemos qué significa, destrucción, bueno, son las peores guerras, dicen. No sé si conocían esta fotografía, es de Garner y él la vende como una fotografía real de un suceso real. Yo no sé, ustedes, a simple vista ya vemos que aquí esto está escenificado. O sea, esto no es como acabó, o sea, sí que le pudieron disparar al pobre hombre pero alguien muerto de un disparo no deja el rifle apoyado porque él lo vende como que era un francotirador, estaba disparando. O sea, sale disparado el rifle y no cae en esta posición que, curiosamente, es perfecta para que un fotógrafo inmortalice la muerte. ¿De acuerdo? Entonces es evidente desde nuestra cultura visual, que es mucho mayor que la del siglo XIX, porque hemos visto un montón más de fotografías, que esto es una escenificación completa. Pero en aquella época pasa como que no, que él captó el instante, captó lo que había frente a la cámara. Es decir, vean, y esto ya es el año 63, que es por donde pasaremos la primera fotografía de fantasmas. Aún un último aspecto, tengan en cuenta que en ese momento se busca en la fotografía un medio de legitimar científicamente la realidad. Es decir, consideran con buen ojo que revela aspectos de la realidad que el ojo no ve. El caso más evidente, todos los historiadores del arte que hay aquí, que lo sabemos muy bien, es el de Muybridge. Hay una discusión a lo largo de la historia sobre si los caballos ponen, en algún momento no posan una pezuña en el suelo de su galopar. Hay una discusión, unos que sí, otros que no, y Muybridge demuestra a partir de fotografías que hay un momento en que el caballo vuela. ¿De acuerdo? Entonces se acaba la discusión, que hace que mucha gente busque que la fotografía acabe la discusión en sus temas. Como los espiritistas dicen, a ver, o sea, si podemos ver lo de los caballos, pues podemos ver a los espíritus. La fotografía puede ayudarnos a ver espíritus, y aquí es donde comienza el relato propiamente dicho de la fotografía de fantasmas como subgénero. Les hablaré de dos casos de este periodo, de finales del siglo XIX y principios del XX. El primero es William Mambler, un estadounidense muy avispado que ve una posibilidad de negocio y se mete directo. La posibilidad de negocio es, vamos a fotografiar fantasmas. William Mambler, en los orígenes de la fotografía, por si no lo saben, claro, es un nuevo oficio, eso hace que la gente no haya escuelas de fotografía. Entonces, ¿cómo se meten los primeros fotógrafos? Hay dos formas. Hay fotógrafos que vienen del campo de la pintura y saben composición. Entonces, aplican la composición pictórica a la fotografía. La gran otra forma de entrada son químicos. Saben de combinaciones químicas y entonces hacen las fotografías. Mambler es de este segundo grupo. Es un químico joven que ha aprendido casi de forma autodidacta el medio. ¿Vale? Entonces, hace aquello muy propio de un estadounidense que, en vez de ir a trabajar para alguien, alquila un estudio con todos los elementos, ¿vale? Pero va a ser su propio jefe. En ese estudio hay una mujer, y hacen estas fotografías. La primera, marzo de 1862, y para mí es la peor fotografía de las que les expondré y es claramente un fraude. Aquí me atrevo claramente a decir, esta fotografía es un fraude. ¿Por qué sabemos? Y esto no aparece en ningún libro, es una deducción mía. ¿Por qué sabemos que es un fraude? Por simple lógica de composición de imagen. Es decir, alguien de mediados del siglo XIX jamás haría una fotografía sin situarse a él, si no hay nada más, teóricamente, en el centro, en el eje del campo visual. Aquí, ¿por qué se hace una fotografía a alguien con una silla vacía? No tiene ningún sentido. Si no sabes que en la silla habrá algo, ese algo es el fantasma, porque esta mujer es un fantasma. Me he olvidado decirles. Esto es un fantasma teóricamente. Entonces, ¿por qué hace la fotografía con una silla vacía? No tiene ningún sentido. Lo lógico sería haces un autorretrato.
El hecho, para mí, es la que tiene menos valor porque a partir de eso comienza a hacer fotografías que para mí, como historiador del arte, sí que son muy buenas, ¿vale? ¿Cómo es que comienzan a aparecer espíritus en su estudio? Todas son fotografías de estudio. Comienzan a aparecer porque su mujer, que es la persona que estaba trabajando allá y que no es su mujer en un momento inicial, se acaban casando luego, es clarividente y sanadora. Impone las manos, ya en esa época, impone las manos y ha tenido experiencias de medium, y entonces comienza a convocar a espíritus para que aparezcan en fotografías. Y comienzan a aparecer estas fotografías tan sugerentes, al menos a mi parecer, como esta, que tienen una magia muy especial. Para mí casi les diría que Mambler es el que más me gusta. ¿Qué pasa? Comienza a tener mucho éxito y eso hace que a su alrededor se sitúe gente vinculada a grupos espiritistas que, si se acuerdan la imagen anterior, llevan 15 años creando un grupo de gente en Estados Unidos. En Boston, que es donde está Mambler, son famosos y entonces van atraídos por la fama del fotógrafo que fotografía fantasmas. Se crea un grupo a su alrededor. Una de las que aparecen más fotografías es Miss Conan, que es esta señora, que es medium también, y en esta fotografía aparece su hermano fantasmal. Vale. Les hemos dicho en la introducción que yo analizaba este tipo de cosas en mi tesis doctoral. Mi directora de tesis me dice, no hagas esto porque va a ser tu muerte como investigador. Y mis compañeros de allá, yo estoy en un grupo de teoría del arte, pero de arte contemporáneo, y claro, muchos teóricos de la fotografía y me decían, ¿pero esto qué haces? O sea, esto es una tontería, esto no tiene ningún valor, si esto ya se ve que es una estafa, no puede ser cierto. Eso decían mis compañeros. Yo decía, oye, ir con cuidado porque esto, sea una estafa o no, tiene mucha fuerza como imagen. Si no te explican nada, esta fotografía en sí mismo tiene valor, en sí mismo, en ella. Pero es que aparte, si vas analizando la cuestión, hay muchos aspectos que requieren de una segunda reflexión, de reflexionar bien las cosas. Estamos hablando 1864, 65, 66. La fotografía no tiene ni 20 años de historia, bueno, tiene 20 años. Imaginemos capas amplísimas de la población que no se han hecho una fotografía en su vida. Además, era muy caro hacerse una fotografía. Entonces, hay algunos de los que veremos aquí que identifican a familiares que no se habían hecho una foto, es que casi no sabían ni lo que era una fotografía. Claro, nosotros estamos en el siglo XXI y todos tenemos 400 fotografías de ayer en el móvil, pero estamos hablando de otra época. Entonces, también alguien puede contraargumentar, sí, pero aquí veo una sombra de una persona mayor, puedo hacer una fotografía de una persona mayor y claro, el ser querido la identificará como su abuela, cuando en realidad es la señora del quinto que hemos llamado porque se parecía un poco a la abuela. Es posible, no digo de que no haya ese fraude, pero quedémonos en la fotografía simplemente. Hay casos muy anecdóticos, como por ejemplo a Robert Bonner, una medium un día se presenta en su casa y le dice, oye, he hablado con tu mujer que murió hace unos años, bueno, no sé, unos años, unos días, no sé. Me ha dicho que te traiga un mensaje. El mensaje es este, marido mío, ves al artista espiritista Mr. Mambler en Boston, además no vivía ni siquiera en Boston, tenía que cambiarse de ciudad, y te acompañaré hasta allá. Y además le dice cómo se va a presentar a la fotografía. Entonces, es esta, o sea, le dice, voy a llevar un ramo de flores, una corona de flores, voy a llevar un ramo de flores en la mano, voy a estar señalando las alturas, y todo pasa en la fotografía. Claro, eso un escéptico dirá, hombre, es que estos han puesto de acuerdo Mambler con la medium, no digo que no, igual sí, pero es igual, o sea, estamos rompiendo la magia de la fotografía. ¿Me explico? O sea, lo importante para mí es, esta fotografía es muy sugerente. Nos habla de algo íntimo, nos habla de nuestra relación con los demás, con los seres queridos, el recuerdo de los seres queridos. Bien, el hecho es que tiene un éxito tan, como se pueden imaginar, morrocotudo, que acaba proponiendo hacer fotografías. Ustedes me envían su familiar que quieren que aparezca y yo me pondré en contacto con ellos, le hago la fotografía y se la envío por correo. Claro, esto hace que el mercado sea nacional, Estados Unidos entero, porque alguien de Los Ángeles no va a ir a Boston en esta época, no hay aviones, no va a ir a
Pero claro, si te puedo enviar una foto, pues fantástico. Entonces el éxito es fenomenal. Eso hace que entre en contacto con gente de mucho dinero, mucho poder. Como pasa cuando entras en contacto con mucho poder, entras con aliados y entras con gente que dice, oye, este se está aprovechando de la ingenuidad de la pobre gente. Esto no puede ser, ¿eh? Uno de los que entra en contacto es John Edmonds, que es un juez con mucha fama de ser misericordioso, ¿eh? Este juez había perdido a su mujer, con la que por lo visto tenía un matrimonio muy feliz, de más de 30 años. El hecho de perderla hace que quiera entrar en contacto con espiritistas para ponerse en contacto con ella y entra a la comunidad espírita. ¿De acuerdo? Entonces, es importante este juez porque los escépticos le ponen una denuncia. Lo denuncian por cargos de falsas pretensiones en lo que vende. Es decir, este hombre está diciendo que hay espíritus de tu abuela y esto es una persona que ha alquilado por la calle o es una fotografía que tenía y está haciendo una estafa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los criterios de la acusación? Son que el espiritismo es anticristiano. Este criterio para mí marca el final de la acusación. ¿Por qué? Estamos hablando de Estados Unidos, un país en el cual la libertad religiosa es fundamental. Entonces, el hecho de que alguien critique que alguna actividad religiosa es anticristiana hace que se vea con malos ojos desde el juez, diga, uy, ¿qué me están pretendiendo decir estos? ¿Que prohíba a alguien que siga su religión? No. Además, tengan en cuenta los episodios de Salem, o sea, ha habido muchos asesinatos por temas de religión, entonces era un tema con el cual está claro que eran muy prudentes. También critica la acusación que algunos extras son identificados como personas vivas. Oye, pero ¿cómo va a ser tu abuela si la he visto por la calle? Se presenta y dice, sí, sí, esta soy yo. Claro, aquí ya comienza el juego de explicaciones, porque dicen, a ver, igual es el espíritu de alguien vivo, porque los vivos tenemos espíritu, que se ha venido a proyectar aquí y tengo la fotografía de alguien vivo. Es otro de los argumentos que exponen, ¿eh? También se une los ataques de Barnum, que propone esta fotografía. Esto es una fotografía que aparece en el juicio, ¿eh? Para demostrar que es una estafa. Barnum dice, voy a hacer una fotografía con Bogardus, que es el fotógrafo de Lincoln. Lincoln, el espíritu de Lincoln, que volvemos a traer a colación. Es evidente porque él lo dice que es una estafa, ¿eh? El tema es quién es Barnum. Barnum es un personaje muy oscuro, un empresario muy oscuro de la segunda mitad del siglo XIX, que por ejemplo tiene el American Museum, que es un freak show. Si saben lo que es un freak show, es el típico espacio donde se ríen de la gente, pues de los gigantes, la mujer barbuda, etcétera, etcétera. Es este tipo de espacio que había zoológicos humanos, gente de otras procedencias ahí encadenados. Bueno, este es el incendio del freak show, porque el museo acabó quemado. ¿Cuál es el resultado de este juicio? Que los cargos hay un sobreseimiento de los cargos, pero no le da la razón tampoco a Mambler. El juez dice, yo creo que es un truco, yo creo que es una estafa, pero la acusación, en vez de preocuparse por demostrarme la estafa, por llamar a químicos y que me demuestren cómo se hace esto, se ha preocupado porque si son anticristianos o no sé qué. Por tanto, no puedo acusar, o sea, no puedo meter a alguien en prisión sin saber cómo ha cometido un crimen, sin que haya pruebas de que es un crimen. Para ello, yo creo que Edmonds fue muy importante porque dio los criterios adecuados. El hecho de tener aliados como Edmonds hizo que diera los criterios adecuados para que se sobreseyera. Y piensen que este comercio sigue siendo tan famoso años después que, fíjense, esta es la viuda de Abraham Lincoln, esta es la fotografía probablemente más importante si ponen fotografía de fantasmas en el Google, seguro que les sale esta, la primera fotografía, ¿de acuerdo? Y es Lincoln en fantasma con su viuda. Y fíjense, es importante, es el año 72, es después del juicio, es decir, que hay gente muy poderosa que confía en Mambler, incluso después de todo el juicio, con la mala prensa que se crea. Y Mambler, curiosamente, si van a una historia de la fotografía, verán que aparece. No aparece como fotógrafo de fantasmas, sino que aparece como alguien que revoluciona el sistema químico de las fotografías y permite
a través de un sistema de fotoelectrotipos que surjan, bueno, ya existían, pero que se desarrollen las revistas ilustradas. Las revistas ilustradas con fotografías, en buena medida quien lo desarrolla el sistema es este que hemos visto con toda su forma de llegar a la fama, digamos, en el medio fotográfico. Es curioso porque este juicio se repite 6 años después. Claro, comienza a haber un montón de fotógrafos que dicen, oye, aquí hay negocio. Entonces se replica por toda Europa, por Estados Unidos, otros fotógrafos. Uno de ellos es Eduard Isidore Bouguet, que 6 años después va a juicio y él sí que reconoce que es una estafa, explica cómo es la estafa y para evitar la prisión. Reconoce el delito para evitar la prisión. El segundo caso que traigo a colación es el de Arthur Conan Doyle y el Círculo de Fotografía Espírita de Crewe. Conan Doyle, como saben, es el famoso escritor de Sherlock Holmes, ¿vale? El Círculo de Crewe es un círculo de espiritistas haciendo fotografías o de fotógrafos haciendo sesiones de espiritismo, y la principal figura de todo este círculo, pero es un círculo, hay muchos fotógrafos aquí, es William Hope. Estamos hablando años 10, 20, 30, 40. Se extiende bastante en el tiempo. Una diferencia es que aparecen fotos con inscripciones, ¿vale? Aparecen textos. Y Conan Doyle nos dice, ojo que esos textos lo hemos pasado por grafólogos y dicen que es la misma persona que los textos de cuando estaba vivo que tenemos. También sabemos que se puede falsificar, o sea, eso no es prueba de nada, pero bueno. ¿Dónde está Conan Doyle? Conan Doyle está en una sociedad, una asociación que se llama Society for the Study of Supernormal Pictures, Asociación por el Estudio de Fotografías de lo Paranormal, de la cual es vicepresidente. Esta fotografía es una fotografía de familia de esta sociedad y si se fijan es el segundo sentado por la izquierda. El señor este con el bigote es Arthur Conan Doyle. ¿Qué es esta asociación? Es una asociación que se desgaja de la Society for Psychic Research, que es el grupo principal en todo el mundo de estudio de lo paranormal, ¿vale? Esta asociación dice, lo de los de Crewe es falso, ¿vale? Ellos hacen un estudio y dicen, esto es falso, hay truco. Y el truco lo saben porque han cambiado las placas. Veníamos con placas cerradas y de repente están abiertas, ¿vale? Entonces, hay una parte de esta sociedad que dice, esto es indignante, nos vamos. Y se van todo un grupo, entre los cuales está Arthur Conan Doyle, que escribe este libro, El caso de la fotografía de espíritus, que es el libro básico si quieren saber sobre, si después de esta presentación están atraídos por el tema. Es un libro muy bonito, además lo acaba de editar en castellano Wunderkammer, que es una editorial muy buena, que hace libros muy cuidados. Yo no lo he visto, yo lo he leído en inglés, pero seguro que está muy bien porque la editorial trabaja bien. ¿Qué razones da Conan Doyle en este libro? Dice, es posible hacer fotografías de espíritus por una serie de razones. Son materializaciones, precipitaciones desde el otro mundo a este, son pantallas de doble exposición, que no se entiende muy bien qué quiere decir, pero entiendo que es como una pantalla aquí, que es la fotografía, y una pantalla allá, y lanza la imagen desde la pantalla del otro mundo a esta. O sobre impresiones sobrenaturales de fotografía, y aquí hay un rizar el rizo tremendo. Les habían acusado, oye, que algunas de estos espectros que tenemos por aquí son fotografías, que se ve la trama, saben que las fotografías de las revistas ilustradas estaba formada por puntos, que se ven los puntos. ¿Qué me estás contando? Que esto es una fotografía. Y entonces dicen, es una fotografía, es cierto, pero la ha proyectado el fantasma sobrenaturalmente. ¿No? Es un libro muy interesante porque él va dando explicaciones a todo, o sea, es fascinante. Además dice que pueden ser espíritus desencarnados o proyecciones del subconsciente del medium, y aquí vemos la irrupción de todas las teorías psicoanalíticas, o sea, es como un termómetro de que están llegando a extenderse por Europa. Fíjense los años, cuando se publica este libro, años 20, ya están llegando, ya se está extendiendo el psicoanálisis. Y de nuevo encontramos estos casos fascinantes, gente que no se había hecho fotografías en su vida, como el padre de Mr. Pierce,
y los familiares lo reconocen, dicen, no, este es nuestro familiar, además se le ha llevado la cámara y el carrete. Entonces aquí ya es confiar en la buena voluntad de este Mr. Pierce o no, ¿vale? Pero él da su testimonio, oye, que como si me ven a mí, una fotografía mía, veo a mi padre y les digo, oiga, que este es mi padre y no se hizo nunca una fotografía, o me creen o no me creen, pero ya es una cuestión de esto. Bien, para ir acabando este bloque, tengan en cuenta que la razón que darán historiadores de la cultura sobre por qué en esta época vuelve a surgir la fotografía de espíritus es, ellos aducen la tristeza por las muertes de la Primera Guerra Mundial, y yo personalmente creo que es una mala explicación. ¿Por qué es una mala explicación? Porque hubo muchas guerras en el intervalo entre los años 60 del siglo XIX y principios del siglo XX, hay muchas guerras, y no vemos esta eclosión de nuevo de fotografía de espíritus, que seguramente tiene que ver más con dinámicas internas de la sociedad. O sea, puede ser un elemento, pero es un elemento más, no es la explicación, porque si analizan libros de este tipo, verán que es la explicación principal. No, es que aquí la gente estaba triste y se quería engañar, autoengañar. Vuelve a provocar un fuerte impacto social. Encontramos esta, por ejemplo, de William Butler Yeats, que es un ganador del Premio Nobel de Literatura y, como quizás saben, está muy interesado en temas herméticos, esotéricos, tal y cual, y entonces quiere hacerse la foto. Aquí ya no entraremos más, acaba este bloque. Piensen que esta fotografía es toda en estudio y de repente el hecho de que las cámaras sean más baratas, el hecho de que sean menos pesadas, hace que la gente salga a la calle con cámaras portátiles, comienza a hacer fotografías, y hay fotografías de fantasmas en una nueva fase que es en el exterior. Ahí está muy famosa, un matrimonio va a hacer un picnic y sale la suegra, no recuerdo si es la madre de él o de ella, pero sale detrás, fíjense en los ojos, y esta imagen yo la vi de pequeño y polucionó mis pesadillas. O sea, yo veía esto y estaba aterrorizado. Cada vez que entraba en el coche miraba, a ver, no estará la anciana esta de los ojos luminosos. Pero eso, pasamos a una nueva fase con fotografías exteriores. ¿Qué es lo más significativo de todo lo que estoy explicando? Es que de repente esta fotografía tan denostada, bueno, esto es de clases populares, de gente muy ingenua, irrumpe en el arte más alto de principios del siglo XX, que son las vanguardias, ¿vale? Un antecedente serían las cabezas visionarias de William Blake, el pintor, el dibujante, que, como saben, estaba muy interesado en esto. Él creía que tenía poderes mediúmnicos y hacía sesiones de mediumnicidad antes de los mediums con un astrólogo, John Barley, y las visiones que él tenía las dibujaba. Entonces, este es Sócrates, tal como él lo vio, tal como William Blake lo vio. Pero es que encontramos que las vanguardias están absolutamente fascinadas por este universo, y lo están de dos formas: por la estética, como veremos, pero primero por la práctica, ¿vale? Comienzan a hacer sesiones de espiritismo, los primeros surrealistas, por ejemplo, y de mediumnidad y de posesión, de trance. Tenemos esta serie con Robert Desnos. Esto es muy de los inicios del surrealismo, sobre todo en Bretón. Estamos hablando años 22, 23, 24, hacen experimentos de estos, hasta el punto de que Robert Desnos se le va tanto la cabeza que un día los persigue. Cada vez es más violento cuando en este tránsito, y un día los persigue con el cuchillo. Entonces el resto decide, bueno, quizás es momento de que pasemos a hacer ganchillo o algo más. Quizás es un poco peligroso, mejor nos dedicamos a otra cosa. Entonces cesan de hacer esta práctica, pero siguen haciendo otras porque están muy interesados con los temas esotéricos, mágicos, tal y cual, de imaginación activa, de escritura automática. Es que es de ahí de donde surge la escritura automática, es de esta beta mágica. Pero es que estéticamente muchas de las cosas que veremos en el dadaísmo y en el surrealismo, como muchos collages, los vemos antes, quizá porque sean fraudes, pero los vemos antes en la otra fotografía, que sabemos que los surrealistas miraban con gusto. ¿Ya? Los surrealistas esto les gustaba, lo miraban. Entonces es posible que sirviera como ámbito de inspiración. Yo veo esto y, oye, pues lo aplico a mi arte con
Aquí dejando claro pues, que son trozos de revistas ilustradas, recortadas y añadidas en una imagen general, mientras que en la fotografía de espíritus, en principio, son espíritus. También la atracción que sienten por la desmaterialización de objetos y de personas. He puesto aquí una serie de Man Ray con su novia Kiki y la va desmaterializando, ¿vale? Hasta el punto de que es un fantasma total. Pero esta la vemos que hace este experimento, lo hace con bastantes series. Le atrae mucho este tipo de desmaterialización de las cosas. Hace un montón de juegos diferentes con la visualidad, con los elementos que pueden aparecer en una fotografía, etc. Tenemos además pathos formel, recuerden aquel concepto. Tenemos cosas que aparecen en las fotografías de fantasmas y que vemos repitiendo en las fotografías o de surrealistas o de gente influidas por ellos, como, insistiré mucho, fíjense, un personaje de carne y hueso en una silla, un personaje fantasmal, un escenario muy vacío, una habitación siniestra, digamos. Fíjense en esto cómo lo iremos repitiendo. Hasta los nuevos herederos de todo este universo surrealista, y aquí ya vamos acabando, vamos recogiendo todo el discurso que hemos estado haciendo, como John Lowling, que está muy influido por el romanticismo, es un surrealista, digamos, de tercera generación, ya en los años 40 en Estados Unidos, pero de los que están influidos por el surrealismo, y acaba haciendo muchas series de fotografías donde vemos una mujer entre gasas, que van dando por casas vacías. Hay varias en que vemos un escenario, una pared vacía, una silla, y remiten mucho a las fotografías de Medium cuando proyectaban sustancia ectoplasmática, que era una sustancia, o es, teóricamente, que viene del más allá, y entonces las envolvía con unas fotos fabulosas. Les invito a que las miren, a que las busquen por internet, porque son fabulosas, son grandes fotografías. Y estas series me remiten mucho a ellas. Yo creo que es posible que las hubiese visto y que quisiera hacer un comentario sobre aquello. Eva Rubinstein, otra de las grandes fotógrafas de los años 60, 70, que tiene este autorretrato que es, no sé si convienen conmigo, completamente fantasmal, y además con los elementos, de nuevo, que hemos ido viendo en las fotografías de fantasma de estudio: una silla, un escenario medio vacío, un personaje que no sabemos si es un fantasma o no, que está como desmaterializado, ¿de acuerdo? Y fíjense que es un autorretrato, O sea, ella se autorretrata como un fantasma. Además es una artista, una fotógrafa que tiene un montón de fotografías con seres que no se sabe muy bien si son fantasmas, porque los capta como sombras, como en la escalera del tribunal, y vemos arriba de todo como una sombra, pero tiene muchas. Es un tipo de estética que se nota que le gustaba mucho. O mi favorito, Dwight Michaels, que es innombrable la cantidad de series fotográficas donde aparecerá el tema del espíritu, del fantasma, sentado en una silla. Tiene muchas. Se ha puesto aquí la verdadera identidad del ser humano. Tenemos pathos formel, de nuevo, o sea, tenemos lo canónico, podríamos decir, o sea, un personaje que no, medio borrado, una silla, un escenario un poco siniestro, que nos da una sensación siniestro en el sentido original del término, de algo que es desfamiliar. Es un escenario familiar y vemos que hay algo que, esto es raro. Un analista de Jopian, y ya voy acabando la conferencia, consideraba que entre las diferentes categorías de secuencias de Michaels vemos que la mayoría se dedican a fenómenos de lo paranormal o sobrenaturales, junto a las de contenido mitológico o bíblico. O sea, es un tema que le interesaba mucho. Se he puesto unas cuantas, hay unas cuantas. Y les he puesto esta porque me parece que David Lynch está muy influido por Michaels, porque esto es Carretera Perdida. Si se fijan, el escenario es una casa aparentemente normal, americana, pero en la que hay unos recovecos que se pierden al fondo de la imagen, y de los cuales aparecen seres esféricos, fantasmales, la muerte, y coge a esta pobre señora anciana y se la lleva con ella, y vemos que Michaels lo explica en el lenguaje que hemos visto en la fotografía de fantasmas. ¿Cómo explicamos que es un fantasma? Pues algo que se está moviendo y que ya no tiene rostro, que ya no tiene corporalidad.
Finalmente, les he puesto 2 que he titulado Las extrañas afinidades, porque puede ser que no esté tan influido, pero sí conceptualmente. Jeff Wall, que es uno de los grandes fotógrafos de finales del siglo XX, principios del XXI, hace esta fotografía que es de las más famosas de este periodo histórico, y el diálogo entre militares muertos. Es todo escenificado, pero me remite mucho a imágenes que también encontramos sobre reuniones de fantasmas, como la que les he puesto aquí. Es una reunión de fantasmas muertos en la Primera Guerra Mundial. Se están allá reuniendo para charlar de su vida en el ultratumba, supongo, no sé para qué. Pero es la misma idea, una serie de fantasmas de muertos unidos. O estas que es un poco ya más de nota, digamos, el gótico, ese horror vacui del gótico. Tenemos muchas imágenes en las cuales son como una sopa de cabezas. He puesto una de España, pero ahí en Centro Europa son mucho más frecuentes estas. Encontramos muchas cabezas unidas en la composición, y evidentemente no tenían en cabeza porque sería muy avant la letra, en este caso, la fotografía de fantasmas. Pero bueno, es un poco esta idea de seres sobrenaturales y retratarlos solo como una cabecita. Y ya para concluir, la estética de Hilma af Klint, que quizá no es estética de fantasmas, pero el método con el cual los hace sí que lo es. Si saben, ella hacía sesiones de espiritismo y entraban los grandes espíritus del universo en ella, entonces pintaba. Entonces, ¿quién es el autor de esta obra? ¿Es Hilma af Klint o el espíritu que la ha poseído los grandes maestros? Y hablaba. Claro, aquí rompe toda la teoría de la propiedad intelectual, porque ¿a quién le pagamos, no? ¿Al espíritu o a ella? Y aquí una última broma, porque esto de intentar buscar en las nuevas tecnologías medios de autentificar lo sobrenatural se sigue produciendo ahora mismo. Esta es una broma, es evidente que está escenificado y que alguien se ha querido parodiar, ¿no?, los vídeos de fantasmas, pero seguimos buscando en las tecnologías un medio de autentificación. Para concluir, solo 3 o 4 conceptos, recojamos todo lo que hemos ido exponiendo. Los fantasmas nos encantan, sean ciertos, no, da igual, es muy secundario, lo importante es que causan un impacto en nosotros. Bueno, si vemos aparecer el fantasma de Cervantes, igual sí que no nos da igual, pero como idea sí que nos da igual si existen o no, la idea nos encanta. ¿Por qué nos encanta? En mi opinión, porque azuzan nuestra posibilidad de misterio y de hechizo ante lo real. Igual hay un desencantamiento del mundo, pero a nosotros nos encanta que esté encantado, para hacer un juego de palabras. Nosotros queremos que esté encantado. ¿Por qué? Porque pulsa resortes internos nuestros, resortes muy íntimos y vinculados con nuestras emociones, con nuestro vínculo con los nuestros. No se me aparecerá, digamos, alguien que no conozco. Yo creo que se me aparezca mi madre, mis hermanos, la gente que se me ha muerto y a la que quiero. Supongo que a todos ustedes le ocurre lo mismo. Es decir, es esa idea de vínculo más allá de la muerte. Siguen estando vivos en el momento en que yo aún establezco un vínculo con ellos. Además, creo que la fotografía de fantasmas es la quinta esencia de la fotografía, porque toda fotografía es una fotografía de fantasmas, analógica, se sobreentiende, en el sentido de que ha pasado algo delante de la cámara, lo hemos fijado, pero eso ya ha muerto. Por tanto, son todo fantasmas, todo, aunque sea de hace un minuto, ese momento ya ha pasado. Aún más si es algo que se ha hecho hace 150 años. Pero es como la quinta esencia, en realidad, es como la metafotografía, una fotografía de fantasmas. Y es que tienen una extraña y misteriosa fuerza, es que muchos de ellos eran grandes fotógrafos, da igual si esto era verdad o no. O sea, el que lo escenificó hay que darle un premio por el poder de lo que hizo, porque convendrán conmigo, esto es un pedazo, es un trueno de fotografía. Sea sustancia ectoplasmática o sea lo que sea. Tienen fuerza, son buenos. Y al final me gusta la idea de que compartimos un espacio, gracias a estas fotografías de fantasmas, al menos en un rectángulo de papel, compartimos un espacio los vivos y los muertos. Un poco haciendo un homenaje a James Joyce, ¿no? Es decir, los muertos vuelven a nosotros en el espacio de esa fotografía, y si además es una fotografía nuestra y están metidos ahí dentro, estamos rizando el rizo, ¿no?
Entonces, estoy recibiendo un mensaje de mis ayudantes en el otro mundo y me están diciendo que las condiciones actuales ya son inadecuadas y que tendríamos que ir concluyendo la presentación porque tienen dificultades para manifestarse, les he dado demasiado discurso y creo que estamos todos cansados. Entonces, simplemente concluiré para los de ustedes que sean muy cafeteros sobre estos temas y quieran saber más, con algunas fuentes bibliográficas que les pueden ayudar. Aquí les he puesto unas cuantas del surrealismo y el esoterismo, de los vínculos. También, por ejemplo, está Harvey, que es un especialista como yo en este tipo de temas, y el libro está traducido al castellano, Fotografía y Espíritu en Alianza, es un libro que está muy bien. También el primero, si se fijan, Le Troisième Oeil, es un libro sobre una exposición que se hizo en Francia sobre estos temas, y el libro es fabuloso. Si alguien tiene la posibilidad, la suerte de poderlo comprar, es maravilloso. Kaplan y Manceau analizan desde criterios, son historiadores y analizan el caso de Mambler. Entonces, si quieren más información sobre Mambler, son dos buenas referencias. Bueno, en definitiva, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya suscitado más preguntas que respuestas. ¿Vale? Muchas gracias.